agradezco especialmente que estén aquí porque además soy... desde que me invitaron, llevo pensando, me toca hablarles sobre ambientación. Yo bueno, empecé haciendo cómics y de ahí me he movido hacia la novela y luego de regreso. Entonces, a veces me preguntan que por qué o cómo combino el trabajo de dibujar los cómics y las historias, de escribirlas. Y me parece que todo al final es parte de un mismo oficio, del oficio de narrador, que además creo que es el oficio más antiguo del mundo y además un muy noble oficio. Antes de que se hace ese chiste del oficio más antiguo del mundo, refiriéndose a la prostitución, pero en realidad, desde antes de que hubiera esquinas donde se separaran hombres o mujeres, se reunían, se reunían las tribus alrededor del fuego en la noche y alguien contaba cómo habían matado al bisón que se estaban refinando en ese momento. Es decir, no solo es tan antiguo como nuestra cultura, sino que además nuestra cultura está estructurada en forma de narrativas y de historias. Contamos historias y a través de la narración y de la estructuración de las historias, conformamos la manera como entendemos el mundo, nos contamos historias. Entonces me parece que es un oficio muy noble, me parece además que somos una sociedad y una cultura que tiene una necesidad enorme y afortunadamente insaciable de historias y de historias nuevas. Había una teoría literaria hace mucho tiempo que decía que eran algo así como, creo que como 18 historias posibles, de manera muy esquemática, a las que se podían reducir todas las historias del mundo, y sin embargo todos los días y prácticamente diario aparecen libros nuevos, series de televisión nuevas, películas nuevas, porque tenemos un hambre de historias. Y este oficio tan noble, tan antiguo, sin embargo es un oficio que además intuimos de manera muy natural desde que somos muy jóvenes, incluso desde la cuna. Es un oficio que elude a la mayoría, o que es bastante elusivo y difícil de aprender. Es decir, todos los que no somos analfabetos, que tenemos el privilegio de no ser analfabetas, sabemos escribir con un poco mayor de complejidad, sabemos redactar, y sin embargo escribir, contar historias, y bueno, entiendo que es un taller de narrativa. Yo no tendría experiencia, no podría trabajar con cuestiones de lírica y de poesía, pero en términos de narrativa, las herramientas que decía, era Greg Bear, me parece, decía, las palabras son muy baratas y además nos pertenecen a todos. Las palabras no son caras y sin embargo requiere de una gran cantidad de tiempo y energía para poderlas colocar en el orden correcto y generar, primero, una historia coherente. Eso ya es un primer paso, pero además, segundo, una historia que se vuelva atractiva para alguien más, y tercero, que además sea pertinente. Entonces, bueno, hoy vamos a tratar de atisbar o de intuir algunas herramientas para poder contar historias, y es lo que yo les voy a compartir el día de hoy. Supongo que han visto hasta vamos a ver aquí, narrativa. Supongo que han visto hoy o que habrán visto durante este taller y quizás hasta el hartazgo, la estructura aristotélica. ¿No? ¿No lo han visto? Bueno, entonces vamos a empezar por ahí. Más o menos 300 años antes de Cristo, si no me equivoco, yo soy muy malo para las fechas, pero Aristóteles escribe un libro que se llama La Poética, y en él identifica los elementos bueno, desde luego que es un libro fácil de conseguir y gratuito y a un clic de distancia.
Y entonces en ese momento, cuando él escribe, no está del todo separada la naturaleza de la lírica, de lo poético y de la narrativa. Vamos a entender y vamos a dejar en el cajón de al lado la lírica. Yo, de manera así muy esquemática, incluso medio burda, vamos a entender por ella como el regodeo de la belleza, en términos positivos o negativos, a través de la palabra. Entonces, bueno, eso va a quedar de este lado. Nosotros nos vamos a concentrar en la narrativa. En la narrativa, lo que decíamos, suena muy sencillo y es mucho más sencillo de decir que de poder. Es mucho más sencillo de nombrar que de explicar y desde luego que de elaborar. Es la manera o la herramienta para contar historias. Aristóteles descubre que todas las historias tienen básicamente una estructura básica muy parecida, en la que se divide en tres partes. Todas las historias tienen un inicio, un nudo o conflicto, y un desenlace. Lo prodigioso de este esquema es que la Biblia entera, por ejemplo, o una serie de novelas como El Señor de los Anillos y Un chiste de Pepito, tienen exactamente esta misma estructura y ahora lo vamos a ver. La primera parte, en el inicio, es donde el narrador, y aquí además quiero que pensemos que la narrativa es tan amplia y como decía, abarca de manera tan universal a nuestra cultura, que los objetos narrativos no nada más son aquellos que implican la palabra impresa. Es decir, al hablar de objeto narrativo de manera muy general, durante estos minutos, voy a estarme refiriendo desde luego a la narrativa, a la palabra, ¿no? A la novela, al cuento, también a la dramaturgia, pero también podemos estar hablando en términos audiovisuales de cine, televisión e incluso cómics, y yo me atrevo a pensar en videojuegos. Y bueno, desde que le dieron el premio Nobel a Bob Dylan, también la canción como un objeto narrativo. O sea, justo una de las cosas que descubre Aristóteles es cuando la lírica cuando la poesía sirve para contar historias y abunda sobre ello. De verdad les recomiendo que le echen un ojo a la poética de Aristóteles. Y entonces él descubre que en este inicio es cuando el narrador plantea 3 o 4 cosas. Primero es donde vamos a plantear, y es como en las famosas preguntas del periodismo: ¿quién, dónde y cuándo? En el nudo vamos a plantear el qué. Ahorita explico. Y en el desenlace es el cómo, y a veces el por qué, pero no es obligatorio. Y ahorita abundo sobre esto. Ok. Entonces tenemos la primera parte en el inicio. Lo que vamos a hacer es a quien quiera que sea el destinatario de nuestra historia, le vamos a plantear de quién estamos hablando. Siempre tenemos que tener un personaje. No hay historias sin personajes. Cuando veía esto, o doy esta parte con mis alumnos o cuando daba clase en la Ibero, hasta hace muy poco, siempre salía un listado. Yo les decía, no existe una sola historia que no tenga personajes. El personaje además funciona como una especie de ancla narrativa que va a permitir que nos peguemos a algo o a alguien, que nos va a ir guiando a través de la historia de manera empática o antipática, pero digamos que es como quien nos va llevando. Vamos a ir atravesando este objeto cultural que es la historia, anclados al personaje. Entonces lo primero que tenemos que saber es de quién se trata, dónde está, y esto además es muy importante, porque no es lo mismo que la historia suceda en Tabasco que en Noruega, no es lo mismo que pase en Los Ángeles que en Helsinki, y finalmente tampoco es igual que suceda aquí en el circuito Roma Condesa a que esté sucediendo en Iztacalco o en las lomas de Chapultepec. Y ya yéndonos incluso a niveles más microscópicos, una historia es totalmente diferente si transcurre en la cocina que en el baño. Entonces es muy importante saber en dónde está situado.
Primero tenemos que saber de quién estamos hablando, dónde está colocado y después cuándo está sucediendo esto. Y el cuándo tiene dos dimensiones. Por un lado es en qué época del año, ahí a menos que esté situada en un paraje totalmente ajeno, en otro planeta o en un mundo fantástico totalmente distinto, tendremos como temporadas muy claras. O sea, no es lo mismo que la historia suceda en septiembre, en la Ciudad de México, cuando llueve y todo se inunda, bueno, como ahora mismo, o que sea en la época de secas, o que sea en el calorón de mayo, o en los fríos de enero. Y esto también es importante y también influye en la historia que estamos narrando, porque nos va dando el contexto. Y aquí vamos a empezar a hablar del asunto de la ambientación. El otro es el cuándo, en qué momento sucede esto. Y esto, de nuevo, tiene varias dimensiones, no solo cómo se sitúa en un momento histórico, y bueno, desde luego, si la historia sucede en 1953 o en el 2072, cambia totalmente lo que vamos a estar contando. Y esto también va a condicionar lo que vamos a contar. El que se refiere básicamente a de qué se trata esta historia y por qué, en palabras de Kurt Vonnegut, un perfecto desconocido va a invertir parte de su precioso tiempo en tu historia para saber en qué termina. Y esto es muy importante. Aquí no hay como partes más importantes que otras, porque funcionan como una unidad donde si quitas una, todo lo demás se cae. Pero esta es muy importante en el sentido de que si fallamos con el conflicto y si este no logra levantar interés en el lector vamos a usar la terminología de los diseñadores, en el usuario, la persona que va a usar esta historia, entonces fallamos completamente. Y finalmente el cómo o el desenlace es la manera en la que estos personajes lidian con el conflicto y cómo lo resuelven o no. Es decir, de qué manera estos personajes logran. Es que no es resolver, porque a veces no lo logran resolver. Digamos, es eso, de qué manera lidiaron al final con la situación planteada. Aquí me detengo un momento, es un ejemplo que he usado durante años, para que piensen por un momento es un lugar común, lo que llamamos un tropo cinematográfico, estas películas que empiezan cuando suena el despertador. Suena el despertador y entonces vemos a un personaje. Quiero que se imaginen esta película. Suena el despertador y entonces tenemos al personaje que se levanta, vemos cómo se alarga la mano, cae al despertador, lo vemos levantarse, se ve si es un hombre va y se rasura o si en fin se mete al baño, lo vemos salir, vestirse, bajarse a tomar el café, quizás leyendo el periódico o ahora su teléfono o su tableta, desayuna, se toma un café con su pareja, se lleva a los niños a la escuela, pasa, los deja, luego toma, si es una película gringa, pues toma el freeway, llega a su oficina, se instala, trabaja un par de horas, al mediodía a media mañana se toma un café, el famoso coffee break, a eso de la una y media, al estilo gringo, se va a almorzar, vemos que se va con algunos compañeros, come, regresa, con el caminadito, ya saben, de los oficinistas que van caminando así despacito para no llegar a la oficina, regresa, pasa el resto de la tarde, lo vemos salir a las 5, camino a su casa, pasa a un bar, se toma una cerveza, llega a la casa a las 7, cena, ve la televisión un rato, lee, se acuesta, se duerme y se acaba la película. Y entonces tenemos la película más aburrida del mundo. ¿Pero por qué? Porque no hubo conflicto. Sí, claro, pero ¿y cómo lo identificas? ¿Cómo lo podrías nombrar o cómo lo podrías poner en palabras? Efectivamente es eso, pero me gustaría que elaboraras. Bueno, tendríamos que agregar elementos a esa historia. ¿Cuáles? A partir del comienzo, darle un sentido a la historia en la que te va a meter en alguna situación con enigmas o con situaciones adversas, etcétera, etcétera, etcétera. No algo que te sea absolutamente común.
Ok, entonces aquí está justo la clave de lo que estaba yo hablando. Cuando... Y es el quid de este asunto, o sea, justamente el conflicto, y hablabas de enigma y situaciones adversas, el conflicto debe ser este elemento que metafóricamente y en mayor o menor medida rasga de manera violenta la cotidianidad de nuestros personajes con suficiente contundencia como para que deseemos saber qué sucedió después. Efectivamente, si no hay una situación adversa, si no ponemos en conflicto a nuestros personajes, lo que tenemos es, y son medios legítimos, pues, o sea, tenemos una crónica, tenemos, a lo mejor tenemos un costumbrismo de lo más, un costumbrismo documental, pero en términos de narrativa no estamos logrando despertar el interés del usuario. Necesitamos este trancazo y este desgarramiento de la vida cotidiana de nuestros personajes con tal violencia que logremos que el lector de inmediato o el observador o el usuario o usuaria pare la oreja, ¿no? Además son cosas que están como totalmente a la mano. Vienes en el metro o estás sentado en un café y de repente escuchas a tus espaldas: ¿qué crees que le hizo a Lynn el cerdo de su marido? Y entonces de inmediato levantas la oreja, o sea, de inmediato hay algo ahí, que hay un conflicto implícito en esa historia. O sea, con esas 3 o 4 palabras estoy planteando el inicio de una historia en el cual se anuncia ya la presencia de un conflicto con suficiente interés para que yo me quiera pegar hasta el final y saber qué fue lo que hizo el cerdo del marido de Lynn. ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, esto es como bueno, primero, identificar esta estructura, y segundo, entender que por lo menos de manera muy general, para que podamos generar un interés en otra persona, un interés genuino en acompañarte desde el inicio hasta el final de tu historia, debemos tener una situación o un conflicto con suficiente interés para que esta persona, y regreso, me parece prodigioso, como lo decía Kurt Vonnegut, decida invertir su precioso tiempo, y bueno, el tiempo es uno de los bienes más escasos que tenemos en este mundo hiperconectado, en acompañarte hasta el final y saber qué pasó. Y finalmente, en el desenlace, lo que vamos a tener es la manera como estos personajes, o estos personajes, logran lidiar con este conflicto, con este desgarramiento de la cotidianidad, de su vida cotidiana, con esta violencia que aparece en su vida, para saber si logró resolver la situación, si no, si la logró superar, si salió avante o no. Y esto además implica otra situación, y es que toda historia, además, y esto es algo que identifica de manera muy esquemática Joseph Campbell, además implica un desplazamiento. Robert McKee, que es este gurú del guionismo de cine, tiene un libro que se llama, en inglés se llama Story, creo que en español es el guión cinematográfico. Robert McKee, Robert McKee es en realidad nunca, bueno, hasta donde sé, no tiene filmada ningún guión famoso de él mismo, pero se ha dedicado a hacer clínicas de guionismo, o sea, y además cobra un platal. Entonces tú vas y durante 2 días haces un seminario donde habla de cómo se escribe un guión de cine, y además él se presume con toda razón que un montón de películas exitosas han salido de personas que han tomado su seminario. Quienes hayan visto esta película le pusieron en español El ladrón de orquídeas, se me fue fuerte el nombre en inglés, es Spike Jonze, creo. En algún momento el personaje central va y toma un curso con un personaje que hace alusión a Robert McKee. Y bueno, justo lo que él dice es que toda historia, retomando lo de Aristóteles, o sea, lo plantea Aristóteles
lo refina Robert McKee. Él dice que toda historia implica un desplazamiento de un valor a su antivalor. O sea, él dice que toda historia es, por ejemplo, el tránsito de un personaje, por ejemplo, digamos, de la esclavitud a la libertad, o de la pobreza a la riqueza, de la ignorancia a la iluminación, de la felicidad a la infelicidad, de la vida a la muerte. Ahora, las historias sobrenaturales pueden ser una historia de la muerte a la vida, o al regreso a la vida. Toda historia implica le llaman conflicto de valores, es decir, vamos de un valor a su antivalor. Insisto, estos son, bueno, los gringos son como esquemáticos y reduccionistas, pero son muy pragmáticos para hacer estos esquemas. Entonces, ya tenemos aquí 3 o 4 ideas. La primera es que es muy importante identificar la estructura de nuestra historia. Toda historia, les decía, tiene una estructura. Ponía un ejemplo con un chiste de Pepito. Vamos a ponerlo aquí. Porque, a ver si me dan un segundo. Está un chiste de 4 líneas. Mamá, en la escuela dicen que soy agresivo. ¿Por qué, Pepito? ¿Por qué qué, idiota? Entonces, en este chiste menso podemos identificar perfectamente los tres componentes de la estructura aristotélica. Vamos a ir paso por paso a ver de quién, dónde y cuándo se desarrolla esta historia. A ver, fuerte. Pepito y su mamá. Ok. ¿Dónde? ¿Dónde? En casa. Porque sabemos que es en su casa. Porque ya está con la mamá. No solo está con la mamá, sino está contraponiendo Viene de la escuela. a que viene de la escuela. ¿Y cuándo? En la tardecita. Bueno, si va en la mañana, es en la tarde, si va... Yo no sé si todavía hay cursos vespertinos, pero... Para que sea tarde-noche también. Bueno, puede ser, claro. Todavía, no sé si todavía van en la primaria en la tarde, pero... Ok, entonces... Y si va en la nocturna, pues es temprano. Pero el asunto es que es cuando no está en la escuela, ¿no? Entonces, son Pepito y su mamá. Aquí tenemos esto. ¿El quién? Son Pepito y su mamá. ¿Dónde? Sabemos que no es en la escuela, sino todo lo contrario. Y además es aquí mismo, que es después de la escuela, en la tarde. Ahí está la primera parte. ¿Cuál es el conflicto? La agresividad de... Exactamente. Este es el conflicto. Dicen que soy agresivo. Dicen que soy agresivo y esto tiene un montón de implicaciones que además se sugieren. O sea, no tenemos que decir, como dicen que soy agresivo, nadie me habla y la maestra me cae. O sea, no necesitamos decir eso. Es suficiente. Es como bueno, hay teorías sobre todo de cuento, que dicen que es más importante lo que no dices que lo que dices. Y finalmente, ¿cuál es la resolución? La reafirmación. A ver, dilo fuerte. La reafirmación de la agresividad de Pepito. Exactamente. Confirmación. Entonces, en un chiste de 3 diálogos, de 3 frases, chiste más tonto y más menso de la historia, podemos confirmar la presencia, la existencia y la articulación de los 3 elementos de la estructura narrativa aristotélica. Esto se puede extender, y bueno, quienes hacen análisis literario, yo no me dedico a eso, pero quienes hacen análisis literario, lo primero que buscan es identificar la estructura narrativa de la historia que van a analizar. Es una de las estrategias para hacer análisis literario. No estamos en un taller de análisis literario, lo que nos interesa aquí es, hoy, bueno, yo concretamente hablar de ambientación. Entonces, pues lo primero me parece, y esto es muy importante, es tener una idea somera de cómo se estructura su historia, identificar quiénes son sus personajes, ubicar dónde va a suceder y en qué momento, y sobre todo
cuál es el conflicto y cómo se va a resolver o no resolver. Hay tantas maneras de escribir como escritores. Hay un libro de fotografía de Jill Clements que era ella decía que era la fotógrafa que más escritores había fotografiado en la historia. Por ahí anda en Latinoamérica, bueno, vive en París, pero fotografiando escritores latinoamericanos está... Ay, se me fue el nombre, ahorita se me fue. Bueno, no me acuerdo, hay un argentino que hace lo mismo, también ha fotografiado de cientos de escritores, pero Daniel, ¿qué es? Mordinsky. Daniel Mordinsky. Está confundido con Divinsky, que era el editor de Kim. Daniel Mordinsky, bueno, si ustedes ven cualquier libro de fotografías de escritores, pues están los de Jill Clements, Jill Clements tiene un libro que se llama algo así como El escritorio del escritor, The Writer's Desk o Workplace, y entonces en él lo que vemos es que hay fotos de escritores muy distintos entre sí, desde Stephen King hasta George Simenon, y lo que podemos ver es que cada escritorio es totalmente distinto. Hay gente que trabaja en el caos absoluto, personas que son muy ordenadas. Hay un autor de bestsellers, ahorita se me fue el nombre de quién era, uno de estos de Irving Wallace o alguno de estos que lo que hacía es que no escribía, le dictaba una grabadora en su coche y luego lo transcribía a su secretaria. Entonces hay tantas maneras de escribir como escritores y no hay una manera correcta de hacerlo. Esto creo que es lo primero, bueno, al menos la manera como yo lo veo, es que no hay una manera correcta de hacer las cosas. No tienes que ser panadero también para saber si las campechanas le quedaron buenas o no al maestro panadero. Pero hay una serie de... La escritura del cuento o la novela es un poco como la cocina. A veces se dice peyorativamente, no son recetas de cocina, y yo creo que pocas cosas son tan complicadas de seguir como una receta de cocina para que te quede bien. O sea, aquel que no tiene la menor vocación para cocinar puede seguirla con precisión milimétrica y le va a quedar una cosa asquerosa en vez de un pastel. Entonces funciona un poco de esa manera. Todos los pasteles se hacen de la misma forma. O sea, en todos los pasteles tenemos que preparar una masa que a la hora de secarse con calor no, bueno, algunas se esponjan y otras no, pero lo que pasa, lo que hace es que queda una masa cohesionada que forma un conjunto coherente. Lo mismo pasa con la narrativa. Tenemos estas, bueno, aquí no son los ingredientes, tenemos este procedimiento, pero igual que en las recetas de cocina, ustedes le pueden poner a su pastel los ingredientes que ustedes quieran. Y aquí de nuevo, siempre me acuerdo de un amigo mío, escritor, que por cierto, Paco detesta, Gonzalo Martré. Gonzalo Martré fue guionista de Fantomas durante muchos años. A lo mejor los veteranos se acuerdan del cómic de Fantomas. Escribió la primera novela sobre el 68 que hubo en México. Escribió la primera novela sobre narcos y luego se dedicó a pelearse con todo el mundo y por eso hoy todo el mundo lo odia. Hoy tiene casi 90 años y está en el olvido. Yo recuerdo mucho hace 20, siendo yo todavía bastante joven, que un día dijo, en una reunión de escritores, dijo: los talleres sirven, y bueno, yo comparto su opinión. Él decía: los talleres sirven para que usted llegue y lea un cuento en la sesión, ¿no? Entonces tú llegas y vas a leer un cuento, lees tu cuento de 4 o 5 cuartillas o 10, o depende de cada taller, pero tú llegas y lees, compartes tu material, y entonces todo el mundo te va a decir que eres un pendejo, porque tu cuento está sobreadjetivado y tus personajes les falta caracterización. Entonces decía: te vas muy enojado, regresas a la siguiente sesión y lees otro cuento, y entonces todo el mundo te va a decir que eres un pendejo porque tus personajes no están caracterizados y porque está sobreadjetivado. Y entonces lo que tienes que hacer es decirle: pues esto, idiotas, lo escribió Philip K. Dick, y ustedes lo que tienen son ganas de estar chingando. Entonces los avientas y te vas a tu casa a escribir. Ese es el peor de los casos de los talleres. En el mejor de los casos es donde un montón de gente que nos gusta cocinar nos juntamos a intercambiar recetas y herramientas y tips. Y esa, creo, es una manera constructiva de trabajar en los talleres. Entonces, bueno, regreso a la idea que me desvié hace un momento. Todas las novelas, igual que todos los pasteles, llevan más o menos los mismos elementos, se construyen de una manera muy similar, y sin embargo no hay dos pasteles que sean iguales entre sí. Bien.
Y lo de Gonzalo Martel, sí. La parte de, mencionaste a Joseph Campbell, pero después como que lo dejaste para después. A Joseph Campbell lo dirías como no sé, un libro de cabecera para hacer una novela. Con el viaje de él. Yo creo que es un libro que hay que leer para toda persona que esté interesada en contar historias. A ver, para quienes, bueno, si alguien no está tan familiarizado o lo leyó hace mucho, Joseph Campbell es antropólogo, si no me equivoco, de Cornell o de Chicago, en fin, creo que de Chicago. Bueno, en fin, es antropólogo gringo que en los años 40 más o menos, él lo que hace es que empieza a estudiar mitos fundacionales y descubre que las mitologías de un montón de lugares del mundo tienen estructuras muy similares y que los héroes cumplen más o menos con requisitos parecidos desde Gilgamesh hasta Cristo y pasando por todos los que hay antes y después, siguen una ruta muy similar. Y entonces, insisto, como buen gringo, porque los gringos tienen un montón de cosas pésimas, pero tienen una gran cosa a su favor, son sumamente pragmáticos y esquemáticos. Entonces él lo que hace es este esquema que lo llama bueno, en este libro del héroe de los 1000 rostros o de las 1000 caras, descubre que estos personajes, los personajes siguen lo que él llama un viaje iniciático. Es decir, él dice que en este traslado del inicio al final, todos los personajes que siguen, estos personajes míticos, pero no nada más ellos, si lo extendemos y observamos con cuidado, durante este desplazamiento, en este viaje van a aprender algo, van a perder algo y van a ganar algo. Y además, llegado al final de la historia, este proceso implica una transformación tan profunda que no es el mismo personaje que inició la historia. Y esto, bueno, aplica desde Beowulf hasta Harry Potter. O sea, de Indiana Jones a Luke Skywalker y de Jesucristo a Siddhartha cumplen de manera muy general y muy esquemática este proceso. Entonces, bueno, sí, creo que vale la pena. Bueno, la gran anécdota, y es por lo que la Nación Friki lo tiene ubicado, es que George Lucas basa el guión de Star Wars en el libro de Joseph Campbell. O sea, estructura toda su historia y la historia, al menos inicialmente, la historia de Luke Skywalker es una historia arquetípica al estilo del análisis que hace Joseph Campbell. Entonces sí, desde luego creo que es algo a lo que habría que echarle un ojo y revisarlo. Aquí, de nuevo, regreso. Creo que hay que ser, sin embargo, cauteloso a la hora de los esquemas, porque cuando esquematizas en exceso lo que produces son tropos, o sea, como los lugares comunes. Pero sí creo que es importante echarle un ojo a Joseph Campbell, revisarlo, leerlo. No sé si hay libros de cabecera. Yo ahí me acuerdo siempre mucho de Theodore Sturgeon, decía, que es un escritor, autores fundacionales de la ciencia ficción norteamericana, de la llamada Edad de Oro, de los años 30, decía que el 90% de lo que se publica es basura. Él decía, en la ciencia ficción el 90% de lo que se publica al año es basura. Yo creo que eso se extiende a todo lo que se publica, y no nada más en el mundo editorial, sino en general lo que se publica. O sea, el 90% de las películas son malas películas, el 90% de los discos son discos malos, el 90% de los libros son porquería, sin duda. Pero me gusta agregar un corolario a la ley de Sturgeon. Yo sostengo que el 90%, o más bien que el 10% que para mí es oro, no necesariamente coincide con el 10% de otra persona. Y que afortunadamente hay una gran diversidad en la que hay público para todo. O sea, se discutió mucho. Una de las labores que hago es algo de literatura infantil y juvenil. No es el porcentaje más grande de lo que produzco, pero es una de mis áreas de interés. Entonces, hace poco tiempo, ¿qué fueron? Casi 20 años que empiezan a publicarse los libros de Harry Potter, pues había un gran debate en por qué la gente joven leía eso y por qué se conectaban con esas cosas. Luego vinieron, yo creo que el epítome de ese tipo de literatura juvenil como genérica son los libros de Crepúsculo. Y entonces tú te preguntas, bueno, ¿por qué les gusta esto? Bueno, pues porque hay algo para ellos en ese libro, y porque tampoco
Es decir, el hecho de que a mí no me guste o que yo identifique cierto tipo de pobreza de lugares comunes o de soluciones esquemáticas que a mí no me gustan, no significa que esto no pueda ser una obra que incluso ilumine a otro lector. Yo ahí siempre me acuerdo de cuando Luis Herrera de la Fuente, que era el director de la Filarmónica en la UNAM, un día se le acerca un periodista y le dice: oiga, maestro, ¿cuál es la buena música? Entonces, bueno, a ver, esa es la pregunta: ¿cuál es la buena literatura? ¿Cuáles son las buenas historias? ¿Cuáles son los buenos libros? Me gustaría que me dijeran. ¿Cuáles son los buenos libros? ¿Cuáles son las buenas películas? ¿Cuáles son las buenas historias? ¿Cuáles son los buenos cómics? Ah, muy bien, exacto, eso es justo lo que dijo Herrera. Ya normalmente se pasan 15 minutos discutiendo, efectivamente. Herrera de la Fuente dijo: la buena música es la que a usted le gusta. O sea, este cabrón estaba esperando que le dijera: no, la buena música es Jean-Claude Debussy y Sibelius. No, o sea, la buena música es la que a ti te gusta. Y esto me remite a lo que quería decir desde hace media hora, pero ya me solté cantinfleando. Stephen King, de verdad creo que debería estar en un altar. Por un montón de razones. Y entre otras, porque además incomoda a los críticos literarios serios. Y ya con eso, o sea, el hecho de que cuando le dan el National Book Award le haya dado agruras a Harold Bloom, ya con eso merecía doble premio. Pero el asunto es que él escribe este libro que se llama On Writing. Lo tradujeron espantoso. Es que yo como detesto a los traductores españoles. Lo tradujeron como Mientras escribo y lo quisieron vender como una autobiografía, y en realidad es un método de escritura. Yo he revisado un montón de métodos de escritura, me he encontrado que el 90% son una porquería, incluido el de mi amado Ray Bradbury, que es un libro bastante lamentable. Pero Stephen King tiene un libro en esa gringuez suya, sumamente esquemático, sumamente pragmático, y al que vale la pena también echarle un ojo claro. Entonces ya tenemos cuatro libros que nos pueden servir. Hablábamos del héroe de los mil rostros, la poética de Aristóteles, el guión cinematográfico de Robert McKee y Mientras escribo de Stephen King. Pues no se consigue, yo lo tratado de buscar. No está en PDF, no hay versión de Kindle. No. Sí, en el Kindle sí. ¿Sí? Bueno, a ver, aquí, si pueden dar con la versión de Kindle. Miren, yo aquí voy a hacer una pequeña pausa para pedirles que en la medida, que no olviden que la regalía es el alimento del artista, y en la medida de lo posible los animaría a que no consumieran piratería. Yo no consumo piratería, o sea, prefiero no ver tal película o no ver tal disco que robar las regalías a alguien que, igual que yo, vive de sus derechos de autor. Y bueno, yo sé que aquí todos aspiraríamos a tener un libro sumamente exitoso que nos produjera mucho dinero. Entonces, pues una de las rituales mágicos, yo no creo en la magia, pero creo que los rituales funcionan. Un ritual bonito es pagar por las historias que vas a consumir, para que en algún momento alguien pague por tus historias. Bueno, entonces, de hecho, ese asqueroso comercial, les decía, Stephen King dice algo muy importante en ese, él hace una serie de cosas con las que además coincide con Ray Bradbury y con otros métodos, pero si algo tienen ellos dos, que además son dos autores que a mí me parecen, o para mí son buenos, producen buenos libros, habrá quien los deteste, primero que debe haber una cuestión como de cantidad y de disciplina, de producir el material. Es decir, la frase concreta de Ray Bradbury es: en medio de la calidad, de la cantidad se empezará a asomar la calidad. Él sugiere que tú escribas, y es una petición muy demandante. Él dice: escriba usted un cuento a la semana o un capítulo de novela. Esto estamos hablando de una cantidad brutal de cuartillas, o sea, es dedicarse 8 horas, 5 días a la semana a ello. Entonces, si bien esto quizá no es posible para todo el mundo, sí creo que es una buena aspiración considerar, y quizá aquí en México todo lo degradamos, pero bueno, considerar la posibilidad de tener listo un cuento al mes o un capítulo de novela al mes. O sea, cuando después de un año tienes 12 capítulos, pues ya empieza a verse un libro en forma. Entonces, lo primero es como esta disciplina.
Yo estoy seguro, yo soy muy consciente de haber tenido una carrera privilegiada y una o sea, yo ahora vivo de imaginar, y eso es un privilegio en este planeta, no solo en este país. He tenido un montón de suerte, pero también creo que si un mérito tuve es haber sido muy persistente. Hay un ejercicio que hace Robert J. Sawyer a partir de las leyes de Heinlein. Robert Heinlein era... A mí me gustaría estar hablando de Dostoyevsky, de Harold Bloom y hasta de Roberto Bolaño, pero a mí me gustan Robert Heinlein y Ray Bradbury. Perdonen que les venga a hablar de porquerías. Robert Heinlein en su momento era como tan popular como Isaac Asimov o Ray Bradbury. Lo que pasa es que no envejeció tan bien. Bueno, no es que Asimov haya envejecido bien, pues, pero no tuvo, yo creo que no tuvo tan buen publicista. Pero el asunto es que él había hablado a ver si me logro acordar de memoria, eran 5 leyes para convertirse en un escritor. Entonces decía que tú tomabas un grupo de 50 aspirantes a escritores, digo, de 100 aspirantes a autores. Y entonces decía, a ver si me logro acordar, si no, busquen las leyes de Heinlein para escribir en Google. Pero él decía que de 100 aspirantes a escritores, 50 no van a acabar lo que empiezan. Yo no sé si aquí me imagino que habrá cuentistas y novelistas mezclados, pero la mitad de las personas que dicen quiero ser escritor, no se sientan a escribir las cosas. O sea, este es un país donde yo creo que nada más aquí se puede hacer vida literaria nada más de ir a cócteles y de criticar los libros de fulano, de tu amigo exitoso en Facebook. ¿Cómo me cagan los libros de Juan Villoro? Porque no, eso ya se considera para muchos ser vida literaria. Quizá lo sea en cierto nivel, pero me parece que no es suficiente. Entonces, de 100 aspirantes, 50 no van a acabar el libro. Ahora, de estos 50, 25 no van a ser capaces de corregirlo. El otro amigo cercano a la Brigada para Leer en Libertad, que murió prematuramente, fue Juan Hernández Luna, que fue además, murió prematuramente y es una pena, porque creo que hubiera llegado a ser un importantísimo, ya empezaba a ser un importantísimo escritor de novela policíaca, pero hubiera alcanzado otra estatura. Él decía que cualquiera escribía una novela, pero no cualquiera la corregía. Y esto lo dice también Heinlein, dice de estos 50 que acaban su novela, 25 ya no la corrigen. Entonces, bueno, ahí ya eliminaron a 3/4 partes de su competencia. O se eliminó solita, pues, ¿no? Si siguen aquí con nosotros, entonces esos 25 que quedan, la mitad ya no tienen el ánimo de mandar su libro o a concursar o a dictamen. Decía el otro Campbell, se me fue el nombre, bueno, Campbell, ¿cómo se fue? Yo con mis referencias gringas, perdón. John W. Campbell, que era un editor fue el editor de todos estos autores que ahora consideramos clásicos de ese periodo de la ciencia ficción gringa. No soy monotemático, pero es que eran cuates muy prácticos para escribir. Él decía que escribir para el cajón es onanismo. O sea, escribir para guardarlo es un ejercicio masturbatorio. Ojo, yo no tengo nada contra la masturbación, pues, como decía Woody Allen, es tener sexo con alguien que amas. Pero, bueno, si tu objetivo es ser un escritor profesional, entonces llegar a ese nivel masturbatorio no es suficiente. Entonces dice que ya más o menos 12 de ellos, o 13, ya no van a animarse a mandar su libro o a concurso o a dictamen. Es una pregunta muy común: ¿cómo logro publicar? Es una pregunta que no solo que flota en este tipo de espacios, bueno, de la gente que está interesada en convertirse en escritor profesional, sino más me parece una pregunta legítima. ¿Cómo le hiciste, no? Yo no soy... Debo echar veneno. Yo no soy hijo de ningún ingeniero historiador famoso de este país como para poder ganarme el premio Planeta nada más porque me apellido Krause. Bueno, aquí nadie se apellida Krause, ¿sí? Bueno, entonces todos los que no nos apellidamos Krause, tenemos que buscar otras maneras de poder lograr que se publique nuestro trabajo. Hay, creo, 2 vías que yo conozco en este país. Una
válida, legítima, es la edición de autor. Hay editoriales, algunas incluso bastante serias, en las que ustedes llegan, dicen que tengo este manuscrito, quiero publicarlo, y entonces pagas por el trabajo de edición, y ellos hacen el mismo trabajo que harían con si el manuscrito fuera, si ellos compraran el manuscrito. Es decir, trabajas con un editor, pasa con un diseñador, se hace un trabajo de distribución, en algunos casos incluso de promoción y marketing, solo que es el autor el que absorbe ese gasto. Le llaman vanity press en inglés, ¿no? O sea, la prensa de la vanidad. Me parece legítimo, o sea, bueno, es una vía. La otra, en este país, bueno, hay una tercera que tiene, en donde existen industrias editoriales poderosas, la gente, y hablo ahí de Francia, por ejemplo, Alemania, Japón, los Estados Unidos, mandas un inédito a un agente, y el agente, hay todo tipo de agentes, o sea, hay gente muy honorable, agentes tranzas, todo tipo de agentes, y hay quienes incluso cobran por leer tu libro para ver si te representan, etcétera. Bueno, ese es un camino. Lo que pasa es que en este país no hay agentes. O sea, los que trabajan con agentes, por lo menos hasta hace poco, que hay una agencia nacional, pero prácticamente todos los autores que tienen agente aquí trabajan con agentes extranjeros. Entonces, ese es un camino, bueno, bastante más complicado, esta es opción. Y la vía que es la que me sirvió a mí, y por la que puedo hablar de primera mano, es mandar tu trabajo a concursos, que es como comprarse un boleto para la lotería. O sea, quiero pensar en un premio muy codiciado o muy deseado, pues, ¿no? Un premio como el Planeta o el premio Alfaguara, que tienen bolsas de varios cientos de miles de euros, pues todo el mundo se quiere ganar ese premio. Entonces llegan 500 novelas al premio Planeta. Bueno, pues tienes 499 posibilidades en contra, pero siempre me gusta acotar, pero si no concursas, entonces tienes 0 probabilidades de ganarte ese premio. Y además lo más probable es que no te lo ganes, o sea, numéricamente. Pero lo que lograste, 1, es foguearte con los mejores de tu medio. Y 2, acabar el proyecto. Los concursos sirven para tener una fecha en la cual entregar. Voy a tener un momento en que además este tipo de trabajos nunca se logran terminar. Decía García Márquez, las novelas no se terminan, se abandonan. Por cierto, se me estaba pasando que cuando se hace la corrección, varios profesionales lo que sugieren es que hagan 2 rondas de correcciones, porque si no hay gente que se eterniza corrigiendo. Se me había pasado decirles esto, y hay gente, yo tengo una conocida que lleva 8 años corrigiendo un libro de 80 páginas de 6 cuentos. Entonces, bueno, yo puedo entender que ella que ella quiere escribir el libro perfecto, pero al mismo tiempo sé que el libro perfecto no existe. Entonces hay que saber en qué momento abandonar. La sugerencia, hagan 2 rondas de correcciones y vámonos. De estas 12 personas, lo más probable es que en los primeros intentos rechacen a todas, pero 6 ya no van a insistir. 6 ya no van a insistir. Entonces quedan otras 6 que van a seguir mandando. Y de esas 6, 3 no la van a volver a intentar. Lo cual nos deja con 2 personas. Una de ellas se va a desesperar y la otra va a llegar. Esos son los números de los que hablaba Heinlein. Entonces, es una carrera con todo en contra, pero es una carrera que vale la pena correr. Y por eso están aquí todos, para entrenarse. Cuando yo estudié diseño gráfico y siempre llegaba a los congresos, me chocaban los congresos de diseño, porque llegabas y entraba un diseñador exitoso y decía, pues de los que están aquí 90% no la van a hacer. Entonces todos pensaban, no, pero yo soy del 10% que sí la van a hacer. Entonces yo lo que quiero es que aquí podamos, o sea, en vez de hacer estos talleres tradicionales de los que hablaba Gonzalo Martré, es que podamos tener herramientas para que todo aquel que esté aquí, que de verdad esté dispuesto a hacerlo, logre llegar. Y bueno, sí. ¿Piensas tú que un águila se desarrollará en su existencia y en su aguilez metido en una jaula y
sobre todo si está muy apretada. Tengo 2 palabras para contestarte. Billy Corgan, Smashing Pumpkins. Pues su canción más famosa dice: a pesar de toda mi rabia, soy una rata enjaulada, y es una estrella de rock internacional. De acuerdo. Así que sí, o sea, yo no creo. Y el otro ejemplo es Emilio Salgari. Emilio Salgari jamás salió de su pueblito, que era cerca de Milán, ¿no? Bueno, Piacenza, una villa perdida ahí en la periferia de una ciudad grande en Italia. Jamás se alejó más de 30 kilómetros de su lugar de nacimiento. Y sin embargo, pues yo creo que rivaliza, y en no pocos momentos es muy superior a Julio Verne en estas novelas de viajes fantásticos. La mayoría de sus libros no se los pagaron nunca. No, pero él tiene una historia editorial muy triste, ¿no? Sí, incluso se suicida desesperado por las deudas. Pero digamos que lo que realmente trasciende, que es su obra, es una obra prodigiosa escrita por alguien oprimido, con problemas de dinero, de depresión. Bueno, incluso es un autor suicida. Pero era eso, justamente alguien atrapado en un espacio. Aquí, bueno, claro, no sé quién decía hace poco que la trascendencia era como un boleto, como un boleto muy pinche, ¿no? Porque es el caso así emblemático de Roberto Bolaño, ¿no? Tipo que trabajaba de velador en un camping, ¿no? Y bueno, se muere a los 50, después de muerto, sus listas de súper que dejó en el cajón valen millones de dólares, literalmente. Es un boleto pinche, pero creo que la enseñanza de eso es que es que sí, claro que no, y que hay águilas en todos lados. Y yo creo, incluso yo creo que bueno, en mi experiencia personal que he visto, la gente que tiene resuelto todo de antemano, estos que son, justo como hablábamos de los Kraus, esta gente que tiene como todo resuelto y que no tiene hambre en el sentido más extenso, no se esfuerza. Hay gente dentro de esta que por supuesto logra cosas, ¿no? El ejemplo, el hijo de Alejandro Dumas, ¿no? Alejandro Dumas, hijo. Pero no, yo claro que creo, yo creo que en todos lados, o sea, yo no creo que, o sea, yo no creo que tengas que haber. Tenía un amigo muy filoso que decía hace algunos años, si tú ves a los autores mexicanos que publican en Tusquets y sacas un mapa de dónde viven todos ellos, vas a ver que todos viven a menos de 20 cuadras de las oficinas de Tusquets en la Condesa. No, bueno, pues sí, no, pues. Sí. Pero no, claro, o sea, no tienes. Yo incluso creo que ayuda a tener. O sea, yo soy de una familia que son 3 generaciones de ingenieros. Entonces, no, por supuesto que dedicarse a cualquier asunto creativo era muy mal visto. Pero pues yo tuve que ir en contra de todo eso. Tuve el apoyo de mi familia pero siempre así como, bueno, pero a ver qué va a hacer el niño cuando crezca, ¿no? Pero sí, o sea, sí, en concreto sí, y yo no creo, o sea, yo creo que en ese sentido la limitante la pone cada quien, y sobre todo en el entorno digital en el que vivimos cada vez es más fácil. O sea, escribir se ha vuelto muy accesible para todo el mundo. Escribir bien no, ahí está como la diferencia. Y esto, de nuevo, regreso a los pasteles. Todos podemos hacer pasteles. Y mira, yo he tenido la suerte de poder haber viajado por muchos lados, ¿no? O sea, justo por el oficio de imaginar. O sea, insisto, yo he sido muy privilegiado porque esto me ha llevado por un montón de lados. Pero yo sí he podido, bueno, evidentemente soy muy tragón, y entonces he podido probar un montón de cosas ricas por todo el mundo. Pero de verdad, yo, entre mis 10 guisos favoritos de las cosas que he probado por todo el mundo, hay unos tacos de tripa de un tianguis de Jardín Balbuena, que es mi barrio natal. O sea, y creo que hay cosas, a mí me parecen tan exquisitos como un sashimi que algún día pude comerme en Tokio. Entonces yo creo que es eso, o sea, por supuesto que en todos lados hay cosas valiosísimas, y no está condicionado por dónde estés, sino cómo lo hagas. Y sí, o sea, yo me encanta esto de que las palabras no cuestan, o cuestan muy poquito. Lo difícil es ponerlas en una secuencia para generar esta historia que en primera instancia pueda enamorar a un lector. Eso es ahí está la complicación, y eso se puede hacer en Torreón, se puede hacer en Manhattan, o se puede hacer en un yate privado en medio del Pacífico. Es indudable lo que acabas de decir.
De hecho, procurando no interrumpirte porque está muy bonito. Ah, muchas gracias. Pero no estoy de acuerdo en nada de lo que dices a partir de la poética, porque eso del inicio, nudo, conflicto y desenlace, eso es una pinche jala. O sea, eso impide, por antonomasia, que cualquiera que se salga de ahí ya no va a ser ni exitoso, y eso no es cierto. Pero nunca dije eso. No. Y no ha acabado, como además. pero como todo el discurso ha sido sobre eso, resulta que Aristóteles era un tipo que para empezar tenía encima la sombra de Platón y de Sócrates y que tenía que hacer una línea directa para ir conociendo el mundo. Pero para no meternos en ese tipo de situaciones, la realidad es que todo este tiempo has expuesto de una manera, me parece bastante agradable todo este proceso. Y entonces, quien haga poética fuera de ese asunto, solamente con el inicio, si ya hay una persona que le está dando su tiempo y su vida, entonces, ¿qué pasó? Ya no existe. No, qué bueno que lo dices. No, qué bueno que lo dices, porque además yo iba a terminar en ese lado. Yo venía a hablar de ambientación y no he dicho nada de ambientación, pero qué bueno que lo dices. Y el mejor ejemplo, bueno, hay dos que me parecen prodigiosos en la parte de lo visual. Uno es Diego Rivera y el otro es Pablo Picasso, ¿no? Ambos casos eran dibujantes prodigiosos que primero aprendieron muy chiquillos a aprender como manda la academia. O sea, los trabajos de estudiantes de ambos son prodigiosos, pero primero aprendieron a hacerlo bien y luego, o sea, primero tienes que aprender las reglas y luego las tienes que romper. Lo que sucede es que para ser exitoso rompiendo las reglas ya requieren un montón de horas de vuelo y ya son de campeonato, pues. O sea, ya son los que van a las Olimpiadas. Ahora, lo que sí creo, y es lo que he observado, yo he visto que hay historias de éxito, de excepción, hay un montón, ¿no? Bueno, el famoso caso, tengo que hablarte de Dostoyevsky, pero el caso así muy cercano para todos los lectores del mundo es J.K. Rowling, ¿no? Rechazado en un montón de editoriales, que lo escribía en un café miserable y bueno, de repente se convierte sin duda en la escritora más exitosa de la historia de la literatura, ¿no? O sea, no sé quién sea la autora que venda más después de ella, pero estará abajo por 2-3 millones de libros. Pero entonces eso lo que quiero decir es que, o sea, ella o el otro caso de Martin Weir, se llama, el de The Martian, ¿no? Él escribe, él es un cuate, creo que es programador, o era programador en la NASA, y entonces está muy interesado en estas cosas, escribe de esto que le apasiona, que ya no he podido llegar a eso, pero Stephen King dice, escribe de lo que a ti te guste. Si te gustan las historias de fantasmas, escribe historias de fantasmas. Si te gustan las novelas policíacas, escribe una novela policíaca, etcétera, ¿no? Martin Weir y Rowling escriben sobre temas que ellos les... Bueno, y finalmente no nada más ellos. Fernando del Paso, apasionado de la historia, escribe sobre... O sea, él siempre dice, siempre quise darle una oportunidad como de darle el micrófono a Carlota y lo hice en mi novela. Escribe sobre lo que le apasiona y crea... Para mí es la mejor novela del final del siglo mexicano, Noticias del Imperio, en otro registro totalmente. Pero primero hay que aprender primero tienes que aprender a hacer el omelette antes de empezar a experimentar. Entonces eso creo que, y bueno, por supuesto que es a lo que iba. Y no seré yo quien diga que no se deba como romper o tergiversar o experimentar. Porque más hay espacio para todos. Uno de mis autores favoritos es William Burroughs, que es un autor totalmente inconexo. O sea, justo es más una como cuestión de lírica, pero la estructura es totalmente ausente. Y el encanto de esto es que hay espacio para todos, y hay historias para todos, y hay lectores para todas las historias. Pero primero tienes que aprender las reglas y luego de estas quedarte con las que te sirvan y de esas romperlas cuando sea necesario. Pero vamos a hacer como Diego Rivera, que bueno, hay un gran consenso en que Diego Rivera dibuja muy, muy feo, mucha gente piensa eso. Yo en realidad lo que creo es que era un gran experimentador. El otro caso que quizás sea más fácil o más estético es Siqueiros. Eran grafistas prodigiosos que después rompen las reglas y haciendo eso brincan a la posteridad. Espero haber sido claro. Yo me tocaba hablarles de ambientación y no sé cómo estamos ya bueno, nos queda un poco de... No importa cuál sea la historia que tú quieres contar y de qué se trate, bueno, creo que ayuda mucho que sea algo que a ti te guste. O sea, de verdad, hay dos ejemplos
como que yo creo que de caminos que yo no seguiría. Uno es, a mí no me gustan los zombies, de verdad no me gustan. Entonces, yo jamás haría una historia de zombies porque están o estuvieron de moda, me parece una equivocación. Y la otra, pues como han visto por las referencias las que he estado hablando, a mí en general me gusta la ciencia ficción, los cómics, la novela policíaca. Entonces meterme a hacer una novela costumbrista sobre la crisis de la edad mediana de un artista instalador que vive en la Roma Condesa es algo que yo no podría hacer, aunque tenga un mercado más grande que las cosas que yo hago. O un romance, por ejemplo. No es la clase de cosas. Entonces creo que lo primero es de verdad, recomiendo que la gente escriba sobre las cosas que le gustan y las cosas que te interesen, aunque no las conozcas. Y entonces en la construcción de tu historia viene esta parte que a mí me parece apasionante. Yo creo que la escritura de un proyecto, como a mí me ha funcionado hacerla, es dividirla en 3 partes. Una primera parte de investigación y estructuración, otra ya de creación, o sea, de sentarse a teclear palabra por palabra, y finalmente la corrección. La que menos me gusta es la corrección, porque es cuando me enfrento a mis propios errores y me doy cuenta de qué burro soy. Esa es la que menos me gusta, pero la que hay que hacer, pues. Pero la que más me divierte es la parte de la investigación, por el tipo de trabajo que yo hago. Es decir, si ustedes quieren escribir sobre cuestiones como más personales y vivenciales, o sea, si tú vas a escribir sobre algo que te sucedió, haya sido épico o muy cotidiano, no tienes que investigar nada porque ya lo viviste. Pero si quieres escribir una novela sobre submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, tienes un montón de tarea. Y hay un reto importante en el sentido de que en la medida que esa investigación es más acuciosa, tú vas a poder tener elementos más sólidos para construir un andamiaje muy sólido que te permita colocar ahí tu historia y que se cuelgue y que no se caiga. Es decir, Hollywood o el cine norteamericano, para bien y para mal, nos ha educado en un montón de estos llamados tropos o lugares comunes, que no todos son precisos. Entonces, y bueno, leer y escribir sobre todo, pero digamos en la misma medida, son formas de vivir otras vidas. Entonces, cuando vas a vivir estas otras vidas, vale la pena investigar estos elementos que las hagan como muy sólidas y muy coherentes. Es decir, para escribir novela policíaca, por ejemplo, ¿no? Este es bueno, aquí con Paco habrán visto mucho o verán mucho de novela policíaca, pero creo que vale la pena investigar cómo son los procedimientos policíacos reales, cómo es una autopsia, por ejemplo, cómo se muere alguien. O sea, no es que tú puedas, es decir, en el cine vemos que a alguien le clavan un puñal y cae muerto en ese momento, y yo nunca he matado a nadie, pero he investigado que matar a alguien no es tan fácil, y al mismo tiempo también somos muy frágiles. Entonces, vale la pena investigar todos estos temas, porque además cuando tú dices, oye, quiero a un especialista, quiero preguntarte algo, es para algo que estoy escribiendo, puedes preguntar lo que sea. Es muy famosa la anécdota esta de justo el tío Stephen King, que llega y le pregunta a un vecino suyo que era doctor, oye, ¿qué pasaría si una persona se traga un gato vivo? Entonces el tipo se le queda, es para algo que estoy escribiendo. Entonces esto que por un lado te permite explorar todas esas vidas que no has tenido y no tendrás, pero por otro lado descubrir cosas fascinantes, porque además de repente la información y las cosas que vas a descubrir se van a empezar a entrecruzar en los lugares que no te habías imaginado. Decía Aleister Crowley que el artista era que exploraba la realidad y empezaba a descubrir estos cruces que se llamaban coincidencias, y el descubrimiento de estas coincidencias generaba el arte en ese espacio semántico. Entonces, esto nos va a permitir el proceso prodigioso a través del cual, con las palabras, que son los ladrillos más modestos que puede haber, porque ni siquiera existen, o sea, las palabras son asignaciones arbitrarias, simbólicas,
a lo más abstracto que tenemos, que son las letras, para generar significados y significantes. O sea, las palabras no existen, son de verdad ladrillos de aire. Con esos ladrillos tan modestos que ni siquiera nos pueden proteger propiamente de la lluvia, vamos a construir mundos completos. Y en el momento en el que te enfrentas a la página en blanco, sea para escribir un cuento, una novela, un guión de cine, dibujar un cómic, escribir una pieza de dramaturgia, en ese momento estás construyendo un universo completo contenido en los márgenes de la página impresa, y bien visto es un proceso casi mágico. Pero para que este universo sea sólido, requiere de una gran coherencia interna. Mark Twain decía, para que vean que no todo es Stephen King, Mark Twain decía que la diferencia entre ficción y realidad es que la ficción está obligada a ser coherente y la realidad no. Y una coincidencia de estas que sí suceden en la vida, si te las cuento en una novela, nadie las cree. Entonces estamos, por un lado, obligados, no estamos obligados a nada, pero yo creo que ayuda, por un lado, a investigar muy bien sobre el tema del que quieren hablar, y esto nos va a permitir como hacer que este mundo que vamos a construir en el interior de nuestra página, por un lado sea muy sólido, y por el otro, que es más importante y más complejo, que sea coherente. Se usa mucho la metáfora del mecanismo de relojería para hablar del género policíaco en concreto, pero creo que todas las novelas funcionan como mecanismos de relojería. O sea, hay una serie de engranes que se articulan entre sí, que llegado cierto momento están perfectamente sincronizados para que en tal momento brinque tal cosa, o aparezca este elemento, o lo escondas, y llega un momento en que explota todo y luego se vuelve a armar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado, la investigación profunda nos da elementos para poder construir este mundo, nos da como la posibilidad de hacer estos cimientos muy sólidos para que no se nos caiga la historia. Casos típicos, no sé, hace poco me contaba Toño Malpica, nuestro colega escritor, decía que estaba en un taller de novela histórica. Él estaba dando un taller y entonces uno de sus talleristas quería hacer algo sobre... la historia era importante, que aparecía un olmo en el México colonial, y entonces había ahí otro de los talleristas, experto en historia, que le dice, bueno, es que eso no es posible, porque el olmo llegó hasta finales del siglo XVII, y en el momento que tú estás situado, pues, no había olmos en México. Por eso es importante hacer esta investigación. Ahora, si está hecha la investigación y ustedes necesitan tergiversar los hechos en aras de la coherencia narrativa, por favor háganlo. Porque lo que importa en la historia no es que tenga un final feliz, lo que importa no es que haya un lenguaje muy, muy violento o no, lo que importa no es que sea de 400 páginas o de 15, lo que importa es que la historia funcione, que la historia sea coherente. La historia funciona de una manera casi orgánica, en la que sus elementos se articulan entre sí para entregarnos una buena historia o una pésima historia. Una mala historia ni siquiera la terminas. Todos hemos abandonado montones de lecturas. Pero una buena historia te atrapa, te lleva, te toma de las solapas y no te suelta. ¿Cómo se logra esto? Bueno, haciendo que lo que avance y lo que de verdad sea importante es contar la historia bien. Y todo debe estar supeditado a la historia. O sea, el lenguaje, justo la ambientación, la investigación debe servir para contar la historia. La historia es la que manda. De repente vas a descubrir que este personaje que te caía muy bien hay que sacrificarlo. Bueno, pues adelante. O sea, si eso va a hacer que la historia avance, estamos obligados a hacerlo por una lealtad a nuestro lector y a nosotros mismos. Yo creo, sobre todo creo que es muy importante tener muy, muy claro que el primer lector debe ser el propio escritor o la propia escritora. O sea, ustedes están escribiendo, no hace falta en este momento libros nuevos, en el mundo no faltan libros nuevos,
Hay suficientes como para que leyéramos 30, 40, 100 años y no nos los acabáramos. Pero siempre necesitas esta pequeña o mucha arrogancia para decir, voy a escribir ese libro que a mí me gustaría leer, que nadie me ha escrito. Y en hacer ello o gracias a ello, es que tenemos historias nuevas todo el tiempo. Tenemos que tener esa arrogancia. Y esa arrogancia, además de decir, voy a escribir un libro, decía Eusebio Rubalcaba, que él se sentaba y se decía, yo asumo que voy a escribir una porquería. Entonces todo lo que obtenga a partir, más allá, o todo lo que gane a partir de escribir una porquería, todo lo que tenga, va a ser una gran ganancia. Yo no sería tan radical, pero yo sí creo que nos tenemos que sentar a satisfacernos a nosotros mismos como lectores, y tenemos que ser lectores exigentes. Entonces, y esto me lleva a... Quería proyectar hoy, pero bueno, ya no hubo posibilidad. No sé si aquí todos... ¿Quiénes vieron esta película de Perros de Reserva? ¿Podrían levantarla? Bueno, Perros de Reserva fue la primera película que dirigió Quentin Tarantino, es como el 92, 93, principios de los años 90. A mí es la película de él que más me gusta. Yo no soy muy fan de Tarantino, pero es una anécdota muy sencilla. Es un policía que se mete ¿cómo se llama esto? Se infiltra en una banda que van a asaltar un banco. La banda le están organizando un mafioso veterano y su hijo, y entonces llaman a varios amigos suyos que no se conocen entre sí, y a cada quien le dan un color. Entonces está Mr. Black, Mr. Orange, Mr. Pink, y uno de ellos es Tim Roth. Es un policía infiltrado que tiene que deshacer la operación. Entonces, cuando lo están entrenando para infiltrarse, lo está entrenando otro detective negro que se dedica a infiltrarse. Y entonces, para convencer a estos tipos de que es uno de ellos, le escribe una historia que tiene que contar en un bar de un día que viene con un montón de... Bueno, cuenta que había una escasez de mota en Los Ángeles, y entonces viene con un guatote y de repente se mete al baño en la estación de trenes, y hay un montón de federales ahí con un perro de estos que huelen la droga, ¿no? Y entonces, cuando lo está entrenando para contar la historia, le dice, a ver, tú tienes que situarte, esto sucede en un baño público, entonces tú tienes que saber de qué color, tienes que tener muy ubicado en tu mente, para contar esta mentirota tienes que colocarte ahí, tienes que decirme si la luz era intensa o si el foco estaba fundido, tienes que saber de qué color eran los azulejos, ¿estaba lavado o no estaba lavado? ¿Había toallas de papel o un secador de aire? ¿Había jabón líquido o había una pastilla de jabón? Si había una pastilla de jabón, ¿estaba gastada o no? ¿Estaba oxidada el grifo del agua o estaba nuevo? ¿Estaban limpios esos baños o alguien había llegado y se había vomitado? ¿A qué olía? ¿Olía desinfectante o olía a mierda? Entonces tienes que colocarte ahí. Él le dice al policía que vaya, y bueno, va y cuenta la mentirota y se la creen todos. Y él se ubica ahí, la secuencia es muy linda. Si pueden verla, de verdad, creo que vale la pena que le echen un ojo. Pero a lo que iba y por lo que les estaba contando todo esto, es porque hay que colocarse ahí. Y tú no tienes que decirme todos esos detalles. Hace muchos años, yo creo que desde Hemingway, que son años 20, 30 del siglo pasado, no escribimos, ya era un salón de paredes encaladas que tenía, la mitad estaba pintada de verde pistache, todo. O sea, no es necesario, eso ya no se escribe así, se escribía así en el siglo XIX, principios del XX, pero sí lo tenemos que, para poder ambientar exitosamente, es muy importante que en este mundo que ustedes están creando, ustedes lo conozcan muy bien. Hay un montón, hay de nuevo tantas herramientas como autores para hacerlo. Hay quien trabaja con imágenes, quien documenta con fotos, quien hace esquemas o mapas. Yo tengo un amigo que escribió una novela que toda transcurre en una fábrica, que trazó completo los trazos, bueno, las plantas arquitectónicas de manera, él no era arquitecto, no es arquitecto, pero trazó como las plantas, y entonces tenía perfectamente ubicados los niveles de la fábrica, los cuartos, donde había que dar vuelta a la derecha, a la izquierda, para poder moverse en el escenario, porque la fábrica era otro personaje en sí misma. Si ustedes van a hablar sobre una ciudad y se la van a apropiar y la van a hacer suya en su libro, es importante que sepan, sí. Bueno, si quieres acabar. No, nada más que sepas
Que si te vas por Reforma llegas a la Villa, que si te vas por Insurgentes llegas a CU. O sea, no me digas que tomó el camión que iba por toda Reforma y se bajaron en Ciudad Universitaria, porque no, o sea, puede ser así de burdo. O sea, pensaríamos que nadie haría eso, pero una ingenuidad de ese tamaño, una chiquita, tienen el mismo valor. Dime. Y mi pregunta es en el sentido de que, por ejemplo, en la ambientación, nosotros vivimos en la Ciudad de México y es lógico que desarrollemos un cuento, una novela, estando aquí porque es lo que conocemos. A mí lo que me pasó leyendo Rayuela es que se me hizo tan arrogante la forma de escribir y de narrar París de esa época, que por un lado me harté por mi incapacidad económica de yo poder ir a París y conocer los lugares, pero me desesperó y terminé dejando la novela de lo pedante que se me hizo. Fue tan descriptivo en cuanto a las calles, el café y lo que tenía, que fue envidia y fue coraje de decir, bueno, este tipo es lo más pedante, y a la página 70 lo dejé, aparte de sus conocimientos de blues y de jazz, que dije, bueno, ya, ¿no? Se me cayó gordo. En ese sentido, ¿qué tan viable es o qué tanta capacidad tendríamos para hacer una ambientación de un lugar que no conocemos, por ejemplo, utilizando las herramientas en concreto del internet, pero que no llegue a ser un intento fracasado de tratar de describir algo que no puedes hacer, ¿no? O tal vez como un acotamiento o como elementos extras de lo que puedas hacer, pero poder describir algo a una persona que no conoce la ciudad y que no me pasa lo mismo que me pasó con este Cortázar. Bueno, ahora varias cosas. No, yo tampoco pude con Rayuela. Yo creo que Cortázar, yo. O sea, es de nuevo, lo que es bueno para mí no es bueno para otras personas. Yo me quedo con sus cuentos. Me parece un cuentista prodigioso. El perseguidor se llama el cuento. El otro, el que es de Charlie, que también pasa en París y el jazz. Bueno, el buscador. ¿El buscador? No, el perseguidor. No es perseguidor, bueno. Alguien que se acuerde, no vamos a quedar tan mal de que nadie ha leído aquí a Cortázar, o que lo dejamos, pues. Yo entiendo, no, por supuesto, tú tienes una gran herramienta. O sea, hoy en día hay un montón de recursos que te permiten escribir sobre lugares en los que nunca has estado y probablemente no estarás, como si estuvieras ahí. Es decir, ahora tenemos el Google Maps. O sea, no tienes que haber estado en Tokio para estar en Tokio, pues, ¿no? Y además, bueno, también está la segunda vida que tenemos todos, que es el cine. O sea, a través del cine has estado hasta en Marte, por ejemplo, ¿no? Ahora, sí, yo creo que eso pues, hay una onda muy snob ahí. Yo tampoco pude con Rayuela. Yo creo que, o sea, yo escribí una novela sobre Mexicali en los años 20. Yo nunca había estado en Mexicali. O sea, yo estuve por primera vez en Mexicali después de que había publicado la novela, cuando la fui a presentar, utilizando mapas porque además pasaba todo en los años 20, entonces tuve que utilizar mapas de la época. Yo creo que bueno, este recurso del Google Maps es muy útil, pero también yo tenía la ventaja de que ese Mexicali ya no existe. O sea, no podía llegar alguien y decirme, no, porque en esa esquina no había una tienda de fideos, había una sastrería. No, porque ya eso había desaparecido y no quedaban registros, ¿no? Creo que ayuda que conozcas el lugar. O sea, es decir, y por supuesto, si conoces bien la ciudad, tú conoces esta ciudad porque has vivido aquí, bueno, imagino que has vivido toda la vida aquí, bueno, y es una historia es una ciudad llena de historias. Yo creo que al menos los primeros libros vale la pena que me cuentes esta ciudad y la ciudad que tú conoces. Uno, porque va a ser menos complejo. No significa que no puedas contarme. O sea, yo por ejemplo, nunca he estado en Berlín. Eso no me va a impedir, si quiero contar una historia sobre el Berlín de la Segunda Guerra Mundial, lo puedo hacer. Pero creo que voy a estar mucho más cómodo hablando de la Ciudad de México hoy, del metro de la Ciudad de México. Entonces, o sea, para no estar cantinfleando en concreto, yo creo que la historia te lo va a determinar. Si necesitas irte a París para contarme la historia que me estás contando, o a Buenos Aires, ahora hay muchos recursos para hacerlo. Pero creo que estarás más cómodo hablándome de las cosas que conoces muy bien. Y esto permite además ser lo que llaman local, serlo global de manera local. O sea, afortunadamente esta de verdad es una capital mundial. O sea, esta es una ciudad inagotable y prodigiosa, donde el mismo día puede estar
tocando Black Sabbath y hay una exposición de Toulouse-Lautrec. O sea, esto no es un rancho. Y entonces es una ciudad inagotable, llena de historias. Y las historias, además, las historias no tienen que tener que ver con Toulouse-Lautrec o con Black Sabbath, pero sí tienen que darme esta sensación de esta ciudad inagotable y gigantesca en la que pueden suceder estas cosas al mismo tiempo, aunque no me las cuentes. Yo sugiero escribir, al menos cuando estás empezando, sobre las cosas que conoces mejor o aquellas que te interesan mucho. A mí me gustan mucho los aviones, por ejemplo. Entonces, bueno, uno no he escrito sobre aviones, pero sí, a la hora de escribir novela policíaca me gusta mucho investigar sobre armas. Entonces, bueno, ahora, además, insisto que ahora con el internet la información está ahí. Nunca habíamos tenido tanta información y nunca habíamos sido tan brutos al mismo tiempo. Pero ahí está la información. Ahora la información es muy fácil de conseguir. O sea, si yo necesito las especificaciones técnicas de una Heckler & Koch de 9 milímetros, está en Wikipedia. Y está la información para todo mundo, pero tú con esa información vas a construir una historia. Cualquier otro nomás pasa y ni siquiera la lee. Entonces mi sugerencia es: construye con lo que tienes, pero construye hacia arriba. O sea, eso se lo decían a los alumnos de arquitectura cuando yo estudiaba diseño. Les decían: hagan proyectos ambiciosos porque siempre va a ser más fácil que quiten a que pongan. Entonces hay que construir hacia arriba y sin límite. Yo tenía un roommate que estudiaba cine y un día, por azares del destino, acabó chupando en una barra al lado de Salma Hayek. Entonces, además de ganarse toda mi envidia, ella le dijo: sueña en grande porque te cuesta lo mismo. O sea, te cuesta lo mismo aspirar a cosas así, a cosas chiquitas ahí, que aspirar a... O sea, a ti te cuesta lo mismo querer escribir un cuentito para publicar en la Gaceta del CCH que querer escribir un cuento ganador de un premio o un éxito mundial. Te cuesta lo mismo desear esas cosas. Entonces, pues vamos a tirarle bueno, a lo mejor no un éxito de ventas mundial, pero escribir un cuento que se esté leyendo en 300 años, que trascienda 300 años. Entonces yo creo que hay que aspirar a las cosas, a las metas más altas. Pero bueno, sí, creo que ayuda mucho escribir sobre lo que conoces, es más fácil. Pero fácil no significa que sea sencillo, pues. Más bien... Más en una ciudad como Sí, claro, que es inagotable, sí. Sí, ahorita que decías que escribiéramos sobre lo que conocemos, también Ajá. se trata de las cosas, no nada más el lugar en cuanto a lo geográfico, sino también el mundo en el que te mueves. ¿Cuál es tu gremio? ¿Cuáles son las cosas por las cuales hablabas de la fábrica? Yo me acordé mucho de esta novela de Las alas del dinosaurio, que es de una bióloga, que es una negra, que me pareció formidable. Ella es bióloga de formación y un día quiso convertir sus investigaciones sobre... Es policíaca, ¿no? Ajá. Y les ganó a todos los... no sé si ella es danesa y les ganó a todos los suecos. Y es que era su investigación sobre el origen de las aves en el pasado de los dinosaurios y las teorías que hay. Ella metió todo eso, lo convirtió en una novela negra. Es un libro todo que te atrapa y ganó concursos y pues lo publica ahora en español. Es un éxito mundial. Vamos, creo que el secreto es justamente eso. ¿Qué soy yo? Soy bióloga. ¿De qué sé mejor? Sé de estas cosas y lo voy a convertir ahora en literatura. Y fue lo que mejor me pidió. Eso ayuda mucho. Ahora, está el otro caso, que es a través de la investigación poder escribir sobre las cosas que no conoces. Hay un libro de Michael Crichton. A mí Michael Crichton me parece un autor quizá muy formulaico, pero me parece fascinante su proceso. Él era médico de formación y entonces era muy riguroso para investigar y escribía con mucho rigor. Tiene esta novela, en inglés se llama Airframe, no me acuerdo cómo se llama en español, pero es una novela la anécdota está hasta aburrida. Hay un accidente, es un prototipo de avión que van a vender una flotilla, creo que de 40 aviones, una aerolínea china, y uno de estos aviones tiene un accidente y tiene que ser el peritaje de qué pasó, porque es un avión muy bien diseñado. Son 72 horas de ese peritaje. Y con eso construye una novela fascinante sobre el mundo de la ingeniería aeronáutica.
El mismo hombre que escribió Parque Jurásico. Entonces, si tú puedes construir una historia fascinante sobre el peritaje de un accidente de avión, puedes construir una historia fascinante sobre evolución de dinosaurios a aves, lo puedes hacer con lo que sea. Y el límite lo pones tú mismo. Sí, yo he querido leer esa novela, no la he leído, porque además me gustan mucho los dinosaurios, pero además está agotadísima, ¿no? Yo 2-3 veces que la quise pedir, ya no, como no leo noruego, pues no, es noruega ella, ¿no? Ah, danesa, no sé, danesa creo que es. Danesa. Sí. Sí, es nombres impronunciables, como para ellos debe ser impronunciable, González. No sé si alguien más, yo estamos en la fase de... Si alguien más quisiera comentarnos algo, compartirnos algo, porque estamos ya en la fase crepuscular de esta sesión. Sí. Perdón, no, adelante. Recién terminé el primer libro de Proust. Ajá. Luché terriblemente para llegar a terminar la primera parte, porque, digo, sí entiendo la evocación y los recuerdos, pero esa descripción, yo creo que tiene que ver con lo que decías hace rato. Al inicio específicamente era muy así, y aquí estaba este, y aquí estaba el otro, y aquí estaba el otro, y aquí estaba el otro. Una tetera pintada con motivos florales, sí. Sí, o sea, terminé maltrecho, y ya después la historia de Swan y el amorío que tiene con la que pudo ser su esposa, eso ya es mucho más narrativo. Yo sé que la importancia o cuánto el ambiente se va a meter en tu historia dependerá de la historia misma, pero ¿cómo no cometer en esto? O sea, sinceramente Proust me cansó hasta esa primera parte. No, sí, claro. Y pero ¿cómo sí lograr un efecto de ambiente? Es una de las leyes de oro del guión cinematográfico que la dice justo Robert McKee. En inglés es show, don't tell. O sea, muestra, no me cuentes. Muestra lo que tengas que mostrar. O sea, sí, esas descripciones de la novela del siglo XIX la vuelven muy cansada. Por eso tan poca gente lee hoy a Proust, ¿no? Se ha vuelto, y terminan volviéndose como lecturas de académicos. Lo cual, o sea, no está mal, y yo creo que hay que leer una cierta ración de clásicos. Yo intento leer, no siempre lo logro, pero trato de leer un libro clásico al año, por lo menos, o 2. Hay que mostrar, pero no decir. Hay que ser sutil. Dicen que estas teorías del cuento, pero yo creo que la novela no es muy diferente, que es más importante todo lo que sugieres y no dices. Con la ambientación es un poco eso, o sea, sobre todo, creo que sobre todo es toda palabra que tú coloques que tú teclees, tiene que ayudar a que la historia avance. Si no sirve para que avance, entonces no vale la pena tenerla, exacto. Entonces sí es importante que estás en la barra de un bar, o sea, sí es importante decir que hay cáscaras de pistache en el piso, tú sabes qué es, pero si no, lo obvias. Tú sabes que están ahí esas cáscaras, o sea, los bares españoles, bueno, a mí me sorprendía mucho que en España los bares tienen, esto es literal, o sea, está la barra y hay una capa de basura alrededor de la barra porque son tan marranos que llegan y tiran bueno, se fumaba en aquellos años cuando yo estuve por primera vez en España, entonces tiraban el cigarro allí y ahí mismo lo apagaban. Entonces, literal, había una capa de basura de 30 centímetros pegada a la barra. Es importante decirlo. Si para tu historia es importante y va a hacer avanzar la historia, que están ahí esas colillas y esas, porque tiraban las servilletas, o sea, si eso es importante, eso hay que decirlo, pero si no, tú tienes que saber que está ahí y en el momento que necesitas lo tomas y lo dices, pero hay que mostrar y no decir, no pasarse de explicar, tienes que ser muy sutil, es un equilibrio muy delicado. Hoy en estos días salió la noticia de que una inteligencia artificial había compuesto una canción basada en los esquemas de los Beatles, ¿no? Y yo a mí no me gustan mucho los Beatles, pero o sea, la oyes y sí, suena parecido a los Beatles, o bastante parecido a los Beatles, pero a pesar de ello, y había otro programa que había analizado, creo que 30 bestsellers y había descubierto cuáles eran las palabras que más se repetían, o sea, va a llegar un momento en que una inteligencia artificial puede escribir un bestseller, pero sin embargo yo creo, o
O sea, no existe la fórmula correcta para escribir. Entonces pasa lo mismo aquí, es muy delicado ese equilibrio y es una cosa que creo que es muy intuitiva y eso lo hace muy rico. Tal vez la diferencia sea que en lugar de que describas el hecho de que hay 30 centímetros de basura a la orilla de la barra, lo hagas con una acción y mencionas Claro. que el protagonista se tropieza con 30 centímetros de basura en una acción y así ya demuestras la marranés de los españoles en lugar de que lo describas. Exacto. Es eso. Pero el equilibrio es muy delicado. O sea, no hay una receta. No hay si usted va a hablar de un bar en Madrid, por favor, no olvide, o sea, hablar de los 30 centímetros, la capa de 30 centímetros de basura que está pegada a la barra. No existe esa fórmula. Es algo que tú vas a intuir. Sí, por favor. Creo que decía esta Amparo Dávila que si vas a utilizar un cuchillo en tu cuento, pues le das un cuchillo, pero si no te importa, no viene al caso. Pero básicamente la pregunta era si consideras un buen ejercicio arrancar por cuentos para alguien que aspira a novelista o irse directamente a la novela. Yo creo que lo que pasa es que el cuento es tan complicado como la novela. O sea, no es más fácil escribir cuentos que novelas. No, el problema es que es el mismo esfuerzo y luego nadie te los compra, ¿no? O sea, no hay dónde publicar cuento. Hay una crisis de eso. O sea, sí es más fácil como colocarlo en revista y eso, ¿no? Pero es difícil de socializar. Las editoriales pocas publican libros de cuento. En fin, el cuento tiene esta cosa. Han sido muy ingratos los editores con el cuento. Si quieres escribir novela, arráncate a escribir novela. Y además hay otra cosa que creo que hay que ser muy conscientes. Lo decía Dave Sim. Todos tenemos 100 páginas malas adentro. O sea, dentro de ti hay por lo menos 100 páginas vomitivas. Tus primeras 100 páginas van a ser... Nadie escribe... Bueno, como el burro que tocó la flauta, pero en general nadie escribe un buen primer cuento. Es muy difícil. Corti es una buena idea, es una cosa ingeniosilla, pero es muy difícil hacer un buen primer cuento. Es más, normalmente la gente que hace un buen primer cuento y gana un concurso que está condenado a nunca poder volver a escribir el resto de su vida. Yo lo he visto. O sea, pero si tú quieres destruir a alguien, apláudele cuando es joven. Entonces, si quieres escribir novela, arráncate con la novela. Y es muy probable que tengas que escribir una o a lo mejor hasta 2 novelas que no se van a publicar. Pero esas 200, 300 páginas, cada una de ellas fue una experiencia de aprendizaje que te va a servir mucho. Si quieres escribir novela, arráncate escribiendo novela. Pero si descubres que tu historia da para un cuento, vale la pena dejarlo en la extensión de un cuento. Lo que pasa es que también igual en un reduccionismo muy burdo, creo que la novela tiene un énfasis muy importante en los personajes y el cuento es más en las situaciones. Es lo que decía Cortázar, que el cuento vencía por nocaut. Entonces por eso creo que eso sí son escrituras diferentes. Ahora, por supuesto que es educativo. Además es muy difícil que alguien empiece y se arranque escribiendo una novela completa. Yo sí creo que las primeras escrituras ayudan, o sea, que vas ganando en extensión poco a poco. Pero si de verdad tu interés es o sea, si tú quieres escribir novelas, mi sugerencia, lee muchas novelas y arráncate escribiendo novelas. Los autores leen los libros como cuando eres niño y desarmas los juguetes para ver cómo funcionan. Entonces tienes que leer el libro y ver cuáles son los mecanismos y cómo le hizo. Y se vale robarte los mecanismos, pues, ¿no? O sea, una cosa es el plagio, pero otra es ver cómo le hizo y cómo robó. ¿Cómo robó? Bueno, sí, lo más probable es que haya robado antes también. ¿Dónde estuvo la sorpresa? ¿Dónde metió este elemento? O sea, analizar con cuidado cómo lo hizo. Estudiar los autores que te gustan. Yo tenía un amigo que decía, bueno, le decía, ¿tú estudiaste cine? Y dice, sí, yo estudié con Truffaut, con Hitchcock, porque veía sus películas y las analizaba. Yo era bastante sangrón el tipo, pero hay que hacer eso, estudiar cine con Hitchcock, con Truffaut, con Tarantino, con John Huston, o sea, y estudiar literatura pues, con los que te gusten a ti, con Murakami, no sé, a mí me gusta mucho Kurt Vonnegut, por ejemplo, con J.G. Ballard, con ¿cómo se llama las partículas elementales, con Houellebecq, en fin, pues, o sea, estudiar cuento con John Fante, con Ray Bradbury, con Amparo Dávila, con Juan José Arreola. Pero si quieres escribir novela, arráncate escribiendo novela, que nada te limite.
sé muy consciente, vas a o sea, hay una etapa de aprendizaje y lo primero que escribes difícilmente es publicable, pero tienes que seguir esa ruta. ¿Alguien más? Ya estamos casi por terminar, pero ¿alguien más quisiera compartirnos algo? De hecho, Ajá. Stephen King Ajá. han hecho muchas películas, aunque sea que le digan que no tiene la talla para que tuviera un Nobel o algo así, pero ha sido muy prolífico en todas sus novelas. Bueno, es un fenómeno irrepetible. Ahora, creo que le ha hecho mucho daño tantas adaptaciones cinematográficas. Pero sí me parece un autor prodigioso. O sea, hay 3 o 4 libros de él que a mí, yo de verdad creo que son de los libros más importantes de la narrativa norteamericana del último cuarto del siglo XX. Son diferentes para cada quien, pero yo tengo un amigo chileno, Francisco Ortega, un escritor chileno, que dice que él considera que Stephen King es mucho mejor escritor que Philip Roth. Y yo estoy de acuerdo. Ahora, esto está en función de lo que te deje a ti, ¿no? Decía justo, Kurt Vonnegut decía que uno hacía literatura cuando a través de una elaboración ficticia, y ahí, bueno, puede ser cuento, novela, dramaturgia, insisto, videojuego, cómic, videoclip, cuando a través de esta elaboración ficticia, hablando de narrativa y ficción, tú le dices al lector cosas importantes sobre la complejidad de la existencia humana, entonces estás haciendo literatura. Es lo que cuando tu tía Clarita va al cine y llega muy emocionada y te dijo, ay, es que te dice, ay, hijita, es que la película tiene un mensaje muy bonito. Eso que la tía Clarita llama el mensaje muy bonito es la complejidad de la existencia humana de la cual está hablando la película. Las cosas con las que nos podemos relacionar todos de manera universal, y es la razón por la cual seguimos leyendo a Quevedo 500 años después. Y es lo que ella captaría, ¿no? De aquella película. Sí, y es por lo que vamos a leer Stephen King dentro de 50 años. Algunas cosas de Stephen King, ¿no? Por lo menos. Yo creo que ya lo logró. Probablemente de Michael Crichton no, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, solo el tiempo lo dirá. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Y Sí. es muy largo una vez que ya tienes tu libro y que te lo editen? Bueno, depende mucho, ¿no? Depende. Ah, se me olvidó el último paso, por cierto. El último paso de Heinlein era que decía que cuando ya habías mandado a concursar o a dictaminar, tienes que ponerte de inmediato a escribir algo nuevo y volver otra vez a empezar. Pues sí, a veces pueden pasar años y a veces puede ser muy rápido. La verdad es que además cada libro es un planeta totalmente distinto. Normalmente, si entras a un concurso que incluye publicación, casi siempre en el momento en que te dan la premiación ya está el libro o a los pocos meses está listo. Pero hay libros que tardan años incluso en que ya aceptados y todo, en que se puedan publicar. Eso no debe desanimarte nunca. También hay ahorita que estabas diciendo de las opciones que existen para publicar algo cuando ya lo tengas maduro. Mucha gente está yendo por la opción de Amazon. Amazon te da me parece que hasta el 65% de lo que se venda. Y todo ya se queda para ellos, pero es una buena opción. Lo que sí no sé es cómo bajar de la posibilidad de Amazon a papel. ¿Por qué? Porque ellos se quedan con los derechos. Me parece que hay sedes. Sí. Sedes con no sé hasta qué punto. No sé tampoco qué tan buena sea esa opción. Yo creo que depende de qué quieras. Mira, lo veo mucho con la gente que hace cómics, que es mi otro gremio. Ahora hay mucha gente que hace autopublicación. Yo no, o sea, yo trabajo con editores. Pequeñas, ¿no? O ellos mismos, los mismos autores publican sus libros, ¿no? O sea, cuando haces eso, por supuesto, la participación económica que tienes es más grande. O sea, si tú mismo haces tu libro, tú lo imprimes, tú lo distribuyes, el 100% de la ganancia es para ti. Pero también el 100% de la chinga. O sea, si crees que vale la pena y estás dispuesto a hacerlo, y crees además que puedes alcanzar los lugares que tú quieres haciéndolo tú, me parece que vale la pena. Si
si no tienes, o sea, ya ni siquiera digas el ánimo, sino el tiempo para hacer todo eso, a lo mejor habría que buscar otras opciones. Yo lo único es que sí creo que uno debe retener siempre sus derechos en la medida de lo posible. Depende de qué es lo que quieras. Tampoco descalificaría a Amazon. Lo revisaría con mucho cuidado si pensara que pudiera ser una buena opción. Yo supongo que no se quedan con los derechos. Debe haber alguna cosa ahí. Hay que revisar los contratos con cuidado, asesorarse con alguien que sepa de derechos de autor. Sí, quizás sea por algunos años, Sí, nada más. es obvio que uno no va a vender novelas luego como Tolkien o alguien así, ¿no? Pero sí, si tú quieres manejar tus derechos, creo que bueno, hay varios, 2 o 3 amigos escritores. Uno de ellos, el proceso que hizo fue subir su novela a su página y dejarla ahí para que cualquiera con Creative Commons, ¿no? con derechos comunitarios, siempre y cuando respete esta obra. Y después se fue con Amazon, pero después ya no sé cómo lo bajó a papel. ¿Y ya está impreso el libro? Sí, es Alejandro Tarat. Me parece. ¿Alejandro qué? Tarat, es un poeta, pero también urbano. También anda con las viejas. Y otra amiga, creo que ella lo subió, Eva se llama, no me acuerdo su apellido, pero ella lo que hace, me parece que puedes alterar, una vez que das tus derechos a Amazon, Ajá. puedes tú alterar ciertas frases, cambiar el título de la obra y ya lo puedes volver a comercializar. Lo que llaman Creative Commons, ¿no? Supongo. Pues hay muchos esquemas. Lo único es ver cuál es el que se acerca a lo que... ¿Cuál es el que tú quieres? O sea, mira, si tú quieres un aparato de promoción, o sea, si tú lo que quieres, ya que está el libro, es que además tengas una promoción en medios y que además en la medida de lo posible puedas incluso hasta tener publicidad para tu libro y que esté bien distribuido, y bueno, pues a lo mejor tienes que buscar otro tipo de editorial. Si quieres tener el control creativo absoluto y la retención de todos los beneficios que genera, entonces tú lo publicas. Si quieres que esté distribuido mundialmente a través de la plataforma de Amazon, también Amazon tiene el print on demand, quien lo desea le imprimen un ejemplar personalizado a cada persona que lo... En fin, ahora hay un montón de opciones, pero creo que deben ser como en función de lo que tú quieras, de que tú quieras obtener de lo que escribes. Creo además que cada vez es más difícil sacarle dinero a lo que escribes y que además hacer todo como en función de la retribución económica empobrece mucho tus posibilidades. Yo estaría por tratar de escribir esa historia que a ti como lector te vuele la cabeza, y todo lo demás tendrá que venir por añadidura. Ahí conseguirás esas cosas que estás buscando. Yo creo que en ese sentido sí sería importante como que partir de la realidad. Ajá. Decir, bueno, somos clase medieros, Ajá. clase media baja más específicamente. Ajá. Seguramente todos estudiamos, trabajamos o ambos. Sin embargo, que el camino de ser escritor sí lo tengamos directo, pero que sea un camino paralelo, no en el que buscamos entrar a la fuerza, sino que en base a que estás manejando, a que tengas que estudiar, que tengas que trabajar, al mismo tiempo tengas que ir picando piedra con tu trabajo de escritura y continuar y continuar y continuar, y en cuanto se abra esa salida para el camino paralelo que es ser escritor y tengas la oportunidad, pues tomarla. Sin embargo, no forzar entrar a ese camino, o si es de peaje, pues ya entras, ¿no? Pero de alguna u otra forma tratar de entrar, pero no obligar a entrar, ubicándonos un poco en esa realidad de que estamos en México, que queremos ser escritores, pero no tenemos un apellido famoso o no tenemos el conecte en alguna editorial. Yo tampoco lo tenía. Pero picaste piedra, ¿no? Sí. Si te pudiera compartir un secreto sería: no escribas por fama ni por dinero. Exacto. Escribe por lograr esa frase que medianoche, cuando lo acabas de redactar, te llene de felicidad, en la soledad profunda que implica este oficio. Y creo que con eso podría cerrar esta sesión. Dime. Bueno, de forma personal, ¿cuáles son los obstáculos que encuentras en la novela gráfica? O sea, es muy distinto. O sea, Pues es que la novela gráfica implica como 8 veces más trabajo que una novela. O sea, lo que yo me tardo en redactar, o sea, escribir, y el avión se derrumbó, o el edificio se colapsó, eso me toma segundos teclearlo y me puedo pasar 3 o 4 días dibujándolo. Y eso
O sea, a la medida que se le invierte más tiempo es más caro para mí y la retribución económica, o sea, lo que obtengo a cambio de ella no es mucho más que cuando lo escribo. Entonces eso implica para mí una gran labor de amor, pero no es una buena inversión. O sea, en términos económicos no. Segundo, pero es lo que más me gusta hacer. Justo ahora estoy acabando o queriendo acabar una novela gráfica que se me resiste. Hoy dejé lista una página, que eso es muy rápido, hacer una página es rapidísimo, yo dibujo muy rápido. Claro que no dibujo, o sea, no dibujo como Geoff Darrow, ¿no? Que hace unas multitudes ahí, que le dibuja sí, a cada personaje la playerita que trae y la letra. Yo no puedo hacer eso. Se debe tardar una semana en cada página, pero es lo que me gusta hacer. Sí, es mucho más difícil porque toma mucho más tiempo y bueno, ese tiempo es dinero, ¿no? Pero me gusta mucho hacerlo y por eso insisto. Yo trato de escribir una novela y dibujar una, escribir una y dibujar otra. Para un poco también porque creo que son públicos diferentes, para no saturar ese público y también como para cambiarle el cassette yo mismo. Si nada más estuviera escribiendo o nada más estuviera dibujando, yo creo que me cansaría muy rápido. Ahora, lo que más me gusta es dibujar. Si yo pudiera vivir de dibujar, sería muy feliz. Todavía no lo logro, pero estoy intentando. ¿Alguien más? Bueno, pues dicho esto, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Les deseo mucha suerte en sus respectivos proyectos. Y además veo que tienen un super cuerpo de profesores con Óscar de la Borbolla, Gerardo de la Torre. Está increíble. Ese grupo de profes no lo tiene ni Obama. Bueno, pues les agradezco mucho, muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, gracias.